Primer tema. Es preciso tener en cuenta que en los comienzos de la Revolución Francesa surge el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad, que implicó arrancar a la fraternidad de las varias interpretaciones que se tenían en común en la época, para insertarla en un contexto completamente nuevo, junto a la libertad y a la igualdad como tres principios ideales que inclusive constituían una perspectiva política inédita para el momento, pero con desenlaces diferentes, donde la igualdad y libertad logran una evolución que las lleva a convertirse en verdaderas categorías políticas capaces de expresarse no solo como principios constitucionales, sino también como ideas o guías de movimientos políticos, mientras que la fraternidad, como un principio político, ha mantenido una existencia un poco menos relevante. La fraternidad pudo entenderse como un sinónimo de hermandad, unión y una buena correspondencia entre un grupo de personas que en general están unidas para conseguir un fin en común. Al pasar el tiempo, surge la clasificación de los derechos humanos en tres generaciones, propuestas en 1979 por el jurista checo Karel Bazar. Corresponde con los derechos asociados a la libertad en una primera generación, la igualdad en una segunda generación y la fraternidad en una tercera generación. Los derechos humanos de tercera generación son llamados también derechos colectivos, derechos de cooperación, derechos de los pueblos o derechos emergentes. La tercera generación de los derechos humanos, los derechos colectivos, surgen a partir de la segunda mitad del siglo XX y tratan de responder a los nuevos retos a los que se enfrenta la comunidad internacional, consecuencia de la mundialización, donde surge la tan conocida globalización, y especialmente en el último tercio de este siglo se refieren a los derechos colectivos de las personas o de las sociedades, tales como el derecho al desarrollo, ah, el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente sano, el derecho de los consumidores o la protección frente a la manipulación genética. Si las nueve, si la revolución burguesa del siglo XVIII dieron lugar a la que fue la primera generación de derechos humanos, que estuvieron en el ámbito de derechos civiles y políticos, la revolución socialista a la segunda, que fue los derechos sociales y culturales, y el proceso descolonizador dio lugar a los derechos humanos de tercera generación. Las distintas generaciones de los derechos no se oponen ni se contradicen, se complementan. El proceso descolonizador de los años 60 del siglo XX implicó cambios en la sociedad internacional y consecuentemente en el ordenamiento jurídico internacional. Esto logró también que la teoría de los derechos humanos evolucione hacia los problemas y necesidades de los nuevos países que accedieron a lo que era la independencia. En su mayor parte eran países que se encontraban en vías de desarrollo, pero si bien vemos el término generación parece implicar que los derechos de las anteriores generaciones están superados o resultan anticuados, pero este concepto podemos decir que es una idea errónea. Particularmente, los derechos de la tercera generación son derechos síntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que son derechos que pueden ser realizados más que todo gracias a que esté puesta en marcha los otros derechos. Entonces estaríamos hablando de una interdependencia de los derechos humanos y que de alguna manera termina siendo sus elementos constitutivos. La aparición de estos derechos se debe a la necesidad de cooperación entre grupos y naciones para afrontar problemas globales. Segundo tema. Cuando nos vamos a las economías de mercado, notamos que la forma de satisfacer nuestras necesidades es cooperando y satisfaciendo las necesidades ajenas. Y satisfacemos las necesidades ajenas porque conviene a nuestros propios intereses. Pero que las relaciones de mercado son criticadas constantemente como egoístas. Puesto a esto, hay autores que mantienen su postura contra la creencia de que el individualismo permite y estimula el egoísmo humano, y esto es una de las muchas razones por las cuales se le desagrada a mucha gente. Pero hay que tener algo claro, que los mercados se implican relaciones entre personas con intereses propios, avanzando conjuntamente hacia sus objetivos, a menudo sin siquiera conocerse. Pero buscar el interés propio no es lo mismo que ser egoísta. Si los economistas suponen que los individuos tienen intereses propios, eso significa sencillamente que hay algunas cosas que preocupan a la gente. Pero si analizamos esta perspectiva de manera concisa, podría decirse que la gente está y tendría que estar guiando sus acciones por sus intereses y deseos. Esto podría tergiversarse con el paso del tiempo o distorsionarse en la errónea idea de que las personas tendrían que estar guiadas por sus necesidades personales o intereses egoístas, mientras que el enfoque lo que busca es uno donde debería permitir a ellos prosperar en cualquier cosa que piensen que es deseable.
En cambio, si todo lo que preocupa a una persona se limita a sí misma, el interés propio de esa persona podría igualarse a egoísmo. Pero si alguien se preocupa por algo o alguien más allá de sí mismo, esto difiere del egoísmo en varias formas. Y un ejemplo de ello podría ser cuando una persona usa una suma de dinero con el fin de que sea destinado para alguna beneficencia. Podemos decir que esa persona está actuando guiado por el interés propio, ya que usó los recursos para conseguir algo que quería o de su importancia, pero no actúa de manera egoísta. Cabe mencionar que mientras la gente egoísta tiene intereses propios, este factor personal no conlleva ninguna implicación de egoísmo. Y es el interés propio, sea egoísta o no, lo que permite que mejore la cooperación social y beneficien a otros. Por eso incluso, si alguien implicado en los mercados resulta ser egoísta, de esto no se deduce que los mercados fomenten el ámbito del egoísmo. Vemos entonces al interés como un elemento esencial de la ética cívica, ya que el interés individual constituye la mejor garantía del orden social y el interés económico es enormemente eficaz para regir los asuntos humanos. Y es que el deseo de mejorar una situación es fuente de beneficios para toda la sociedad porque esto impulsa a crear, innovar y asumir riesgos. Entonces, ¿por qué existen tantas críticas y acusaciones de egoísmo sobre el comportamiento del mercado? Pues desde un punto de vista más analítico, vemos lo que son los intercambios en sí mismos que tienen lugar en el mercado. Se nos presenta una línea muy estrecha donde lo que diferencia el egoísmo con el interés propio. Pero está claro que la búsqueda de interés particular de los actores económicos promueve el bien común sin que alguno tenga la intención de hacerlo.